quiero darles un motivo de oración, que es en esencia la forma como oró Pablo y lo que había en el corazón de Pablo, que vamos a identificarnos con este tipo de oración. Pablo les escribe a la iglesia de Roma en el capítulo número 10, versículo número 1, y él dice lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Así que les exhorto a que el motivo por el cual debemos estar en oración por Palestina, Israel, el Medio Oriente y demás países es para salvación. Dios, bueno eres, te agradecemos y te exaltamos. No hay nadie como tú y lo reconocemos. Al mirarte a ti, Señor, podemos darnos cuenta e identificar, Dios, la lejanía en cuanto a santidad que hay entre tú y nosotros, Dios. Las guerras son una expresión de eso, Dios. El que hayan enfermedades, hambrunas, terremotos, es la simple evidencia, Señor, de que estamos en un mundo que está corrupto, en el cual desde la intromisión del pecado ha habido una involución en cuanto a lo moral, en cuanto a la naturaleza, en cuanto a la enfermedad y demás, Señor. Por eso debemos estar en oración y en clamor a ti continuos, porque siempre tendremos motivos para orar. Pero ahora en particular, Dios, queremos pedirte por las personas de Israel y sus alrededores, Palestina y Jordania, Siria, el Líbano, Dios, también los altos del Golán, Dios, en donde se están librando luchas en estos momentos, están muriendo personas, Santo Rey, al igual que en Ucrania y en Rusia, Señor. Te pedimos en particular, tal como Pablo lo decía, por salvación para este pueblo, para que nuestros hermanos creyentes en estas regiones se levanten como luz y sal, Señor, y sean un refugio para el caído, así como le anunciaste a tu pueblo a través de Isaías, Señor, que aunque las montañas y los montes se movieran, sobre tu pueblo habría paz, sobre tu pueblo habría luz, Dios. Pedimos por ellos salvación y pedimos por ellos también paz. Te pedimos provisión, que esos carros que están a las esperas por la parte de Egipto para entrar y llevar los recursos humanitarios de sanidad, de salud, de agua y demás, Señor, puedan tener apertura. Ya ayer entraron algunos de esos y las personas de Palestina, Señor, puedan tener un refrigerio en medio de esta dificultad que viven. Los dejamos en tus manos, están en tus manos, Señor, pero como iglesia, Señor, intercedemos ante ti por ellos, mi Rey. Dirígenos ahora en este tiempo y que la gloria sea para ti completamente. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor, a estar muy atentos a tu palabra. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Mis hermanos, estudiar la historia de Israel es estudiar el plan de Dios. Es introducirnos en el corazón y la mente de cómo Dios ha llevado a cabo y sigue llevando a cabo su plan redentor. Noten y leamos por favor el libro del profeta Isaías, capítulo número 46, versículo número 9. Isaías 46, versículo número 9. Dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Dios es incomparable. En algún punto que estudiamos acerca de los atributos de Dios, le llamamos a esto la otrocidad de Dios. Dios es otro, Dios está en un plano diferente al hombre. Aunque repose sobre nosotros la imagen de Dios, Dios no tiene igual. Versículo número 10. Ese Dios que no tiene igual, que no tiene semejante, dice que Él anuncia lo porvenir, desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Mi consejo permanecerá. No hay nada, queridos hermanos y amigos, que frustre el plan de Dios. Dios tiene un propósito con su iglesia, tiene un propósito con la humanidad, un propósito que se hizo mucho más visible de puertas abiertas de Israel desde el día en que Jesucristo sobre el madero murió y pagó por el pecado de todo aquel que viniese a Él en fe, y que hoy podemos proclamarlo en cualquier lugar.
El consejo de Dios va a permanecer, su plan redentor ha permanecido y nada lo frustrará. Por eso Jesús le dijo a Pedro por allá en el capítulo 16, y lo dejó registrado Mateo, acerca de que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y eso ha sido una realidad. La iglesia ha tenido persecuciones a lo largo de todos los años. En los primeros 4 siglos libró muchas batallas con los emperadores y con el reino de Roma, y las ganó. Tal como podría decir un padre de la iglesia, Tertuliano, que él mencionaba que la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. La palabra del Señor permanece, su consejo permanece, y termina diciendo: yo hablé y lo haré venir. Estoy en el versículo 11. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Así que estudiar la historia de Israel es estudiar la historia del pueblo de Dios, es estudiar la historia de cómo Dios eligió un pueblo para sí, al cual le llamó: mi hijo eres tú, mi primogénito eres tú. Lo leíamos la vez anterior acerca del mensaje que Dios le da a Moisés y cómo él le comisiona para que vaya a decirle al faraón de que el pueblo que había esclavizado era el primogénito del Señor. Entonces, recordemos un poco el contexto de lo que nos ha traído hasta este momento acá. Estamos estudiando la historia de Israel básicamente por un suceso que se dio el 7 de octubre, en donde desde la franja de Gaza se lanzaron unos misiles hacia Israel. Desde entonces inició una contraofensiva de Israel en miras a inmovilizar al grupo Hamas, que es un movimiento de resistencia islámico, inmovilizarlo y completamente exterminarlo, por lo menos en esta zona. Y desde entonces han muerto cientos de personas. Entonces, en base a eso, nosotros nos preguntamos: ¿este Israel que está viviendo esto, Israel tiene algún plan que cumplir? ¿Tiene algún plan que cumplir en la presente era? ¿En el presente tiempo? ¿O es una nación más por la cual no debemos preocuparnos, o la preocupación debe ser tan igual como por cualquier otra nación? No recuerdo haber hecho la salvedad, no obstante hoy recordémoslo, que al presente hay un pueblo de Dios. Dios no tiene dos pueblos, no tiene un pueblo de Israel y tiene a la iglesia. Como que está dividido y mira hacia abajo: ay, Israel está en guerra, pero mi iglesia está siendo perseguida, ¿qué hago? Hay un solo pueblo de Dios. Noten lo que Jesús en el capítulo número 10 de Juan nos registró. Juan capítulo número 10. Y él hablaba acerca de que Jesús es la puerta, Jesús es el buen pastor, y en ese contexto, en cuanto a mencionar que él es el buen pastor, dice lo siguiente: también tengo, estoy leyendo el versículo 16 del capítulo 10 de Juan, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Jesús estaba hablando al pueblo de Israel. Él les decía a ellos: ustedes son mis ovejas, pero también tengo otras que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá, noten, habrá, y ese es este tiempo, un rebaño y un pastor. Hay un rebaño, hay una iglesia, hay un pueblo de Dios y hay un solo pastor. Dios no está dividido en su corazón en cuanto a quién amo más, si a la iglesia o a Israel. Noten también lo que Pablo les escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo número 2. Pablo les está hablando a ellos acerca de lo siguiente. Capítulo número 2, versículo número 11. Está hablando a los gentiles, y a los gentiles le dice esto: por tanto, acordaos, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Los gentiles estaban lejos de hacer parte del pueblo étnico de Dios. Y versículo número 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, ese ahora es ahora. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el Israel
de antaño y la iglesia de hoy, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y así nos conducimos hoy, sabiendo de que hay un solo pueblo. Y eso debemos tenerlo muy claro. Y creo que en cierto punto lo mencionamos. Hoy hay un solo pueblo. Y ese pueblo es la iglesia. Pero también dijimos que a pesar de que hay un solo pueblo, y si no lo habíamos mencionado lo recalcamos, de que hay solamente una iglesia por la cual el Señor ha venido a morir, permitiendo la predicación del Evangelio a todo el mundo. A pesar de eso, mencionábamos, por ejemplo, Lucas capítulo número 21. Lucas capítulo número 21, en donde son las palabras de Jesús que primeramente se las dice a Israel. Y dice lo siguiente, versículo número 24. Lucas 21, 24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Pero hay una palabra acá que es vital para el entendimiento de lo que estamos tratando. Dice: y esto va a acontecer hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ese hasta implica que aunque Israel como nación hoy día no podemos llamarla, que tiene un sistema teocrático en donde Dios reina sobre ellos de todas las formas, podemos anunciar lo que ya Jesús había dicho de antaño, que hay un hasta, que Israel estará en ese, digámoslo, estado de desgajamiento de la vid, del tallo, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, que a la luz de Romanos 11 es hasta que el número de la cantidad de gentiles precisos que han sido llamados a ser parte del pueblo de Dios sea introducido. Entonces eso a grandes rasgos es lo que podemos decir de lo que nos ha traído hasta el presente. Y hagamos pues una breve reseña de lo que estuvimos tratando en la clase anterior. En la clase del domingo pasado vimos un poco acerca de la importancia del tema, que lo acabamos de tocar, pero también hablamos acerca de cómo fue Israel establecido como nación. Cómo fue que se dio que Israel llegó a ser el pueblo que hoy ubica el Oriente Próximo. Mencionábamos que hay tres grandes personajes en esta narrativa. Uno es Abraham, el otro es Moisés y Josué, y el otro es David. A Abraham se le dan las promesas en Génesis capítulo número 12, se ratifica en el capítulo número 15 y en el 17 hablando de la circuncisión como señal del pacto. Entonces a Abraham se le da la promesa de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y noten que desde allí Dios estaba revelando el plan, de que el plan no estaba netamente limitado a Israel. El plan de Dios siempre fue, desde el principio, desde lo que algunos llaman el pacto de redención, que otros rechazan, Dios había establecido que en Israel sería el pueblo que llevaría a cabo la comisión de llevar el evangelio a toda criatura. Y eso lo sabemos porque Jesús, cuando comisiona a los discípulos, allá en Hechos capítulo número 1, leemos de que Él les dice de que se quedaran en Jerusalén hasta que recibiesen la investidura del Espíritu, y luego de eso entonces predicarían en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria, en Galilea y hasta los confines de la tierra. Fueron judíos los que comenzaron a anunciar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Ese era el plan del Señor, y cuando Él le dice a Abraham que en Él serán benditas todas las familias de la tierra, está queriendo decir que a través de Israel eso ocurriría. Entonces Abraham recibe la promesa. No obstante, Abraham no conquistó la tierra de la cual fluye leche y miel. Fue Moisés quien inició ese recorrido. Josué finalmente hace la conquista de las 7 naciones que habitaban más allá del Jordán. Pero en David se consolida el reino. David consolida el reino, libra muchas batallas, derrama mucha sangre. Se dice en el libro de Samuel que David derramó mucha sangre, y él consolida el reino y llega hasta las cercanías del río Éufrates, como habíamos mencionado. Entonces eso fue algunas de las reseñas que hicimos. Ahorita voy a hacer un gráfico para recordar esto también, o hagámoslo enseguida para tener presente eso. Entonces notamos que, voy a borrar esto, ya creo que todos tienen muy en claro
que el asunto que estamos tratando es acerca de la historia de Israel. Había mencionado también en este punto, voy a hacer un paréntesis para recordarles, que la temática va a tener 3 tópicos. El primero es el establecimiento de Israel. Establecimiento de Israel. El segundo, que es el que trataremos hoy, va a ser acerca de la caída de Israel. La caída de Israel. Y el último, que será el domingo próximo, será acerca del levantamiento de Israel. Y por levantamiento me refiero a la realidad de que Israel como nación volvió a ser independiente. ¿Listo? Entonces esas son las 3 formas como nos conduciremos: establecimiento, caída y levantamiento. Entonces, en el establecimiento, tal como lo estaba planteando, hay 3 nombres que son relevantes y son Abraham. Vamos a hacer el mismo gráfico que alcanzamos a hacer ese día. Voy a hacerlo por acá. Este es el mar Mediterráneo. Mar Mediterráneo. Por acá tenemos a Egipto. Vamos a hacer aquí una división. Acá tenemos todo esto es Egipto. Acá tenemos los 2 bracitos del Mar Rojo, que son el Golfo de Aqaba y el Golfo de Suez. Por acá tenemos, bueno, el resto de regiones. Hacia acá abajo queda lo que se conoce como la península arábica. Todo esto. La península arábica está formada hoy día por lo que es Arabia Saudita, y al final está Yemen y Omán, son países hoy en día constituidos. Entonces, Abraham, vamos a poner por acá el río Éufrates, el río Tigris. Aquí está, creo que no se los había dicho la vez anterior, por acá está el Golfo Pérsico. Si nos vamos más hacia el norte, nos vamos a encontrar acá con un mar, que es el Mar Caspio, que son como, digamos, los límites más reconocidos. Bueno, acá hay otro límite que es muy importante, que es el delta del Nilo, o sea, el río Nilo. Y este es el delta, con sus brazos extendidos. Por acá está Remeses, que es de donde viene el pueblo cuando Moisés lo liberta, y comienzan el trayecto que recorren para llegar hasta Cades Barnea, que queda más o menos en este lado. Por aquí vamos a ubicar entonces el mar Muerto, el río Jordán, y por acá tenemos al lago de Genesaret. Y por acá, pues, un recodito es el río Jordán, que llega hasta el monte Hermón. Vamos a ponerlo así. Es donde nace el río Jordán. El monte Hermón lo conocemos en la Biblia por un salmo muy lindo, que es el Salmo 133, que dice cuán rico y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Serán como las aguas que se deshielan de ese monte, de refrescante. Es decir, está hablando porque cuando las personas veían que el monte Hermón se deshielaba, era un presagio de cosas buenas que acontecían. Entonces el salmista en el Salmo 133, digamos, compara la reunión de la iglesia y el pueblo de Dios como este deshielo. Entonces tenemos aquí entonces la península del Sinaí. Es esta, la península del Sinaí. Tenemos a Abraham, que viene de Ur de los Caldeos. Por aquí la zona de Caldeos. Bueno, quizás por acá. Por acá queda un pueblo que ustedes van a escuchar mucho, que son los sumerios. Un pueblo muy primitivo, los sumerios. Habíamos anunciado también que esta zona, más o menos hasta acá, voy a hacer esta línea. No estoy usando colores diferentes porque vi que en la grabación no quedaron tanto. Toda esta zona fue habitada por el hijo de Noé llamado Sem. O sea, todos estos son pueblos semitas. Vamos a hacerlo así, semitas. No se va a ver tanto porque no quiero pues que borre lo demás. Y este es el pueblo cananeo, donde habitaban los hijos de Can. Esto es Oriente. A partir de este punto, más o menos de por acá, comienza África. Y hacia acá, toda esta zona, y hacia acá habitan los hijos de Cam. Y en particular, Cam tenía un hijo que era Canaán, que fue el que pobló esta tierra, la tierra donde Israel finalmente se vino a asentar. Entonces, veíamos que Abraham parte de Ur, llega hasta Aram y baja y hasta Berseba, llega a Egipto y muere Abraham, muere Isaac, muere Jacob, y los 12 hijos junto a Jacob pues ya estaban establecidos en Egipto, habían viajado hasta Egipto por cuenta de la hambruna, se quedan en Egipto, allá los esclavizan. Luego llega Moisés, y Moisés es el que finalmente libera a ese pueblo por mano poderosa a través de las plagas, y salen, pasan el Mar Rojo, llegan hasta Cades Barnea y comienzan a bordear la zona del Jordán. El Jordán es este.
Todo esto aquí también es el Negev, el desierto del Negev. Esta parte, cerca de la península del Sinaí. Entonces llegan aquí y pasan por un pueblo que es el pueblo de Edom. Pero Dios, allá lo pueden leer en Deuteronomio capítulo número 2, Dios le dice a Moisés y al pueblo: con este pueblo no se van a meter, porque este pueblo viene de la descendencia de Esaú. No libren batallas en este momento con ellos. Entonces los edomitas habitaban la zona sur o meridional del Mar Muerto, y cuando Moisés hace su travesía, Dios le prohíbe la pelea o batallas inicialmente con el pueblo de Edom, que eran los descendientes de Esaú, y Esaú era el hermano efectivamente de Jacob. Entonces más adelante se van a encontrar con otro pueblo, que son los moabitas. ¿Por qué nosotros reconocemos o hemos escuchado de los moabitas? Hay una mujer muy distinguida, famosa, madre de, ella viene de o más bien David viene de esta mujer, una moabita, que se casa con un hombre en la tierra de Israel, llegando nuevamente. ¿Quién es? Ruth. Entonces Ruth, la moabita, venía de esta tierra. Los moabitas vienen de ¿quiénes? Esta es una historia que de pronto a algunos se les hará muy enredada, pero esto es importante y lo leemos en la Biblia, solo que de pronto no lo detallamos. Y es que los moabitas vienen básicamente de Lot. Y en Deuteronomio 2, Dios le dice también a Moisés y al pueblo: no se metan con estos, porque a ellos les he dado la tierra. Esa tierra es de ellos. ¿Se acuerdan del caso de Lot? Cuando él es sacado de Sodoma y Gomorra, le dice al ángel: déjame ir a esa parte, pero no se va para donde le dijo al ángel, se va para otro lugar. Las hijas dicen: no tenemos descendencia, ven y acostémonos con nuestro papá, y lo emborrachan. Un día se acuesta con una, otro día se acuesta con otra, y de ahí nace Moab, que es el padre de los moabitas, y que cuando Moisés viene a esta zona, Dios le dice: no te metas con ellos. Pero habían dos hijas, la otra tuvo a un niño que es el padre de los amonitas, que quedan por acá, amonitas. Entonces estos dos son hermanos y son hijos de Lot, y Dios le dice entonces a Moisés: no te metas con ellos. Pero más acá, más a esta zona, ya habitaba un pueblo que son los amorreos. Y contra ellos batalló inicialmente Moisés, los reyes que gobernaban esa región. Uno de ellos es el rey Og. Entonces Moisés llega hasta este punto, no pasa el Jordán, pero a Josué sí le compete pasar el Jordán. Josué pasa el Jordán y batalla y libra esta región de los pueblos que la habitaban. Entonces habíamos dicho que por acá queda Filistea, que son los filisteos, y esta zona se les va a hacer muy conocida porque cuando ustedes buscan hoy en día en el mapa la franja de Gaza contra la cual estaba combatiendo Israel, Israel está combatiendo contra este lugar. Es decir, contra el antiguo lugar en donde estaban asentados los filisteos. Los filisteos tenían unas 4 o 5 grandes ciudades. Una de esas ciudades es Gat, Asdod, y otra es Gaza. Entonces Gaza, es decir, la actual franja de Gaza, no nació ayer. Es una tierra que tiene mucho tiempo viviendo en esa región. Por eso, entre otras cosas, la batalla que se está librando es una batalla así geopolítica, una batalla de tierras en donde ¿quién tiene más tiempo allí viviendo? Es difícil para ellos entenderse porque unos alegan que ellos tienen una posesión de la tierra desde muchos años atrás, y en cierto punto es verdad. Habíamos mencionado, por ejemplo, que Abraham tuvo un hijo llamado Ismael, y Ismael es el padre de los árabes. O sea, toda esta zona que yo les dije acá, que es la península arábica, Ismael pobló esa tierra con su madre Agar, de aquí para abajo. Entonces es una batalla, es una pugna que se da por posesión de tierras, en donde en serio ellos llevan mucho tiempo viviendo. Los filisteos pueblan esta tierra. Jehú fue el que más o menos hizo cosas, digamos que bien, porque erradicó a la nación de algunas personas que habían hecho el mal. Y en Judá tenemos a algunos reyes reconocidos como Asa, por ejemplo, Josafat, Ezequías, Josías. Fueron reyes que hicieron lo correcto ante los ojos del Señor, a tal punto que Dios en el libro de Crónicas se nos deja registrado que veía a esas personas con un corazón que era tan o más estrecho que lo que se decía de David,
Recuérdese de David, que se dice que era uno conforme al corazón de Dios. ¿Por qué tenía David el corazón, o sus actos o sus hechos o su corazón era tan estrecho con el Señor? Porque era uno que obedecía, era uno que decidió obedecer al Señor a pesar de todas sus caídas, a pesar de que en algún punto censó al pueblo y Dios mandó pago por la cuenta del censo. ¿Por qué el censo estaría mal? ¿Qué habría de malo en el censo? Era que David quería la gloria y la honra al saber sobre cuántas personas él gobernaba. Entonces él manda a su general a contar a las personas en Israel, y eso fue malo por esto, note, por el corazón, porque Dios ve el corazón. Porque un censo en sí mismo no es malo. Hoy en día aquí en Colombia hay censos que se hacen con intenciones apropiadas de saber cuánta población hay, cuántas personas padecen de ciertos recursos, pero David no hizo el censo con esa intención. Entonces en David podemos encontrar a una persona que ejemplifica al creyente común, es decir, aquel que ha decidido santificarse para el Señor, pero que lucha con sus propias fieras, con su viejo hombre, como diría Pablo. Y tenemos toda una descripción en Romanos capítulo número 7 acerca de lo que es la batalla interior del hombre de Dios. Entonces David fue uno que hizo lo correcto en muchos sentidos, y hubieron personas que le sucedieron que también hicieron lo correcto y que se ubican en la tribu de Judá, en la parte de Judá. Entonces Dios a estas dos naciones les levanta profetas. Habíamos mencionado que Elías y Eliseo fueron a la nación de Israel a anunciar y a reconvenirles, a exhortarles y a anunciar el porvenir que les esperaba si ellos no decidían volverse a Dios. No obstante, no hubo en ellos, o por lo menos en la mayoría, una intención de volver al Señor. Veamos por ejemplo Oseas. Es uno de los profetas que se levanta en el Israel del norte, Oseas capítulo número 8, y él le dice a este pueblo, dice Oseas capítulo 8 versículo 3: Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Enemigo lo perseguirá. Versículo 14 dice: olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos. Y Judá, está hablando también de la parte del sur, multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. ¿Quién envía a Asiria a gobernar y a exterminar a Israel? Dios. El pueblo asirio era muy orgulloso. De hecho, cuando ellos terminan exterminando a Israel, ustedes se acuerdan que después van a Judá y hacen ese parlamento, que el pueblo estaba allí en las murallas y había un general acá hablando en una lengua que ellos después dicen: no te entendemos. Pero él le dice: ningún Dios ha liberado a las naciones de mi rey. ¿Qué Dios es tan fuerte el que ustedes tienen que les podrá liberar? No obstante, ahí hay un punto muy significativo, y para que vean cómo es de sutil el enemigo, porque él en ese comentario también llega a decir de que tu Dios Jehová me ha enviado a ti. Así es que Israel fue tomado por los asirios por cuenta de su rebeldía, y Dios envía a un pueblo a destruir esta nación. Eso ocurre, como lo habíamos registrado, en el año 722. Cuando Oseas reinaba sobre Israel. Oseas ya no este profeta, sino el rey. O sea, en ese tiempo el rey Oseas era quien gobernaba, y caen a manos de los asirios cuando Asirio era gobernada por Salmanasar. Y creo que en el 722 el asedio comienza con Salmanasar, y en el 722 ya reinaba otro rey en Asiria, que era Sargón II. Pero aquí hay un patrón muy maravilloso cuando estudiamos historia, y excúseme de verdad que de pronto estamos metiéndonos mucho en fechas, en lugares, pero bueno, eso es la historia. Por eso quise aclarar antes que cuando estudiamos la historia estamos estudiando del plan de Dios, de cómo se ha desplegado eso que estaba en su corazón y que Él ya había, puesto sus cartas sobre la mesa y sabía que iba a acontecer con todo. Lo hermoso de Dios es que Él dice: Israel, no te preocupes, porque esas naciones que vendrán a ti serán juzgadas también, de tal forma que Asiria luego cae.
Entonces aquí voy a detenerme un poco y vamos a revisar un poco la geopolítica de la antigüedad. Cómo era que estaba distribuida las fuerzas en la época de la caída de Israel. O sea, en el 722, estoy hablando del siglo 8 antes de Cristo, esto es antes de Cristo, y en el 586, que son las fechas en las que cae Israel del norte y Judá en el sur. Entonces, en el 722, los asirios dominaban. Ya habían sometido a Siria, que queda muy cerca, aquí en la imagencita, digamos, vamos a poner a Israel aquí así. Siria gobernaba por toda esta región, siempre fueron muy cercanos, y por acá está Egipto. Por eso son dos naciones que aún antes de Siria habían sometido a Israel. Eso es un gráfico, pero del tiempo antiguo, no de la Israel actual. Egipto, aunque se parece mucho, Siria y Egipto, y acá está Israel. Entonces estas dos naciones habían batallado con Israel. Y Siria, hay una historia que conocemos mucho, porque había un general de ese pueblo que era valeroso, que era un gran general, pero que dice que tenía lepra. Y él habían llevado cautivas a unas menores, y una menor le dice: pero allá hay un profeta que puede hacer algo por ti. Él va hasta Israel a encontrarse con ese profeta, que va y lo manda a bañar al río, y él se enoja, y bueno, esa historia la conoce. Entonces este hombre viene de Siria. Siria fue sometida por Asiria. Asiria entonces, en el 722, gobernaba toda esta región y más. Pero este pueblo asiria también cae. Y cae bajo ¿cuál es la capital de Asiria? Por cierto, Asiria tiene una historia en la Biblia muy importante, porque a Asiria, efectivamente, cuya capital es Nínive, se envía un profeta. El profeta que se lo traga un gran pez, que Dios le dice: ves a ese pueblo y predica. Pero él ya sabía que este pueblo no era un pueblo perita en dulce, como podríamos pensar. Asiria era una nación que sometía a sus pueblos, y Jonás no quería ir allá porque él sabía que Dios le iba a perdonar. Por lo menos era su percepción, era su idea del futuro. Si yo voy allá, bueno, estamos especulando, puede que no tenemos claridad si ese era el pensamiento de Jonás. Aquí nos estamos metiendo en su corazón. Pero podría él pensar: si yo voy allá, les predico, ellos se van a salvar, y son un pueblo bárbaro. Entonces Asiria, digamos, vamos a borrar aquí. Asiria tenía por capital a Nínive, y Nínive cae ante los babilonios. Pero aquí hubo babilonios, aquí hubo una coalición entre los babilonios y los medos. Ellos van y conquistan a Siria y conquistan a Nínive. Y en esa misma expansión de Babilonia, no solo conquistan Nínive, esto más o menos se da en el 612, sino que quieren ir al otro pueblo que oprimía a Israel y que era vital también tenerlo, y era Egipto. Así que Babilonia conquista a Egipto también. Ahí hay una gran batalla que la pueden buscar en internet, la encuentran, que es la batalla de Carquemis. Una batalla muy famosa que se da en el gráfico que tenía más o menos por esta zona. Egipto cae ante la coalición babilonio-medos en la batalla de Carquemis. Y así Babilonia ahora comienza a tener poderío, y esta Babilonia, la Babilonia de Nabucodonosor, es la que viene a Judá y la conquista y la toma en el 586, cuando reinaba Sedequías. Babilonia viene y conquista a Judá. Pero en la trama mundial no hay potencia que demore eternamente. Así que Babilonia luego también cae a mano de los persas. Los persas se levantan aquí otro personaje. Quizás esto le parezca muy raro, pero todo lo que les estoy mencionando son personajes de la Biblia hasta el momento. Sedequías es un personaje de la Biblia, Nínive lo conocemos, y este personaje que se levanta aquí también tiene una importancia, que es Ciro el Grande. Ciro el Grande, el gran inspirador de Alejandro Magno. Ciro el Grande viene, conquista Media, y entonces se les comenzó a llamar los medopersas.
medo-persas. Porque Ciro, una de las primeras cosas que hace es conquistar Media, y luego viene a Babilonia y luego se expande, y es uno de los reinos más grandes de la antigüedad. Ciro se expande y llega hasta la India, y por allá termina muriendo a manos de una mujer, una guerrera. Era la reina de una nación, y ella le advierte a Ciro: si entras aquí, y jura por todos los dioses que conocía, tu cabeza la traeré y haré desastres con tu cuerpo, porque él había matado al hijo de ella. Y él, claro, él tenía un ejército poderosísimo, va ante esta reina y termina muriendo allá. Por allá queda su tumba. Después Alejandro Magno llega hasta esa zona, y él es uno de los grandes inspiradores de este hombre, que en breve vamos a hablar de él. Entonces Ciro, el grande, conquista, se extiende todo el imperio medo-persa, pero es Darío el que le sigue, el que, digamos, hace mayor extensión. Pero hasta este punto, volvamos a lo que es. Estamos en la caída de Israel como nación, y entonces hay que hacer algunas acotaciones aquí, algunas aclaraciones o recorderis. En el 722, volvamos aquí a nuestro mapa, aquí tenemos al mar Mediterráneo, aquí vamos a poner a Israel. En el 722, la parte norte, que es Israel, conquistada. La parte sur, que es Judá, en el 586, conquistada. Entonces estos pueblos se vuelven vasallos, ya les había dicho, acá de los asirios, acá de los babilonios, y como nación, a partir de ese momento, mis queridos hermanos y amigos, hasta 1948, creo que la vez pasada había cometido un error, había dicho que habían pasado 1000 años, no, han pasado más de 2000 años desde que Israel dejó de ser una nación hasta cuando se constituyó nuevamente como una nación independiente. Una nación que por fin tenía soberanía, que por fin tenía un primer ministro, que por fin tenía un ejército propio, y que podía velar por los derechos de todos sus ciudadanos dispersos por todo el mundo. Y es en esta época, mis hermanos, que comienza lo que se conoce como la diáspora. La diáspora judía comienza en ese punto. Es cuando los judíos se dispersan por todas las naciones, y hay muchos judíos que después vamos a encontrar en Babilonia, en Alejandría, en Egipto y demás. Ellos comienzan ese viaje de personas sin casa. Y eso, mis hermanos que me escuchen y los aquí presentes de Venezuela, saben lo difícil que es. Pero ellos, a diferencia de las naciones que he mencionado, ellos no tenían a dónde volver, ellos no tenían hogar, no tenían una persona que velara por ellos, ni siquiera un mal presidente, no lo tenían. Porque desde entonces los judíos han vivido, queridos hermanos, cosas muy terribles. Nosotros debemos dirigirnos a Israel con prudencia. Muchas personas, y yo sé, sobre todo la comunidad progresista y demás, ellos ven a Israel, y aún muchos cristianos, como personas que se merecen eso. Rechazaron al Mesías, y es una realidad. Pero los judíos han vivido cosas atroces, desde el Holocausto, que es una de las más conocidas, puesto que murieron más o menos 6 millones de judíos. 6 millones de judíos en ese holocausto. Claro, el holocausto mató muchas otras personas. Mató a los gitanos, por ejemplo. Los armenios también vivieron su propio holocausto con cuenta de Turquía. Pero los judíos han tenido situaciones complejas. Cuando quede ocasión pueden buscar por ahí la Carta Blanca de 1939, en donde el Imperio Británico, noten esto, les prohibió volver a su tierra. Es decir, no contentos con que ellos habían sido dispersados, si ellos querían volver a su tierra no podían. Ellos decían, aunque sea para oler mi tierra, así esté siendo gobernada por personas ajenas a nosotros, pero ni siquiera eso podían. Aún a los que se les permitía volver no podían comprar territorio en esta zona, que ya estoy hablando más del tiempo presente, de la Edad Media y la Edad Contemporánea, en donde ellos volvían a esta zona. Si se les permitía volver, no podían tener pertenencias allí, porque había un pueblo que ya moraba a esta zona. Era un pueblo árabe. O sea que desde este tiempo, más o menos, digamos, el pueblo árabe comenzó a tener, y por pueblo árabe me refiero a todo lo que no es de Israel. Quizás no es la mejor palabra geográfica, pero entonces me refiero a todos los pueblos que estaban alrededor de ellos. Comenzaron a morar ese territorio, y por eso la batalla presente, como lo hemos mencionado, acerca de quién es la tierra. La tierra es tuya, la tierra es mía.
yo la tengo desde el tiempo de Abraham y tú la tienes desde el tiempo de Abraham. Por eso creo que es asunto de la próxima clase, cuando nos enteremos lo que hizo la ONU por allá en 1947, cuando decidió esta zona partirla entre los árabes y los israelitas, las personas de Israel. Hubo una dificultad desde el principio. La dificultad era qué territorio le corresponde a cada cual. Ya estoy hablando de la guerra actual. La guerra actual, en donde Cisjordania, por ejemplo, tiene una zona de esa parte del medio del Oriente Próximo, en donde ellos desde un principio estuvieron inconformes con la tierra que se les dio. Lo mismo pasa con la Franja de Gaza. Esta parte acá, que es la que hemos mencionado, que es la Franja de Gaza, en el tiempo presente, ellos son un territorio que están allí, pero que no están conformes. Ellos dicen que todo el territorio les pertenece porque por muchos años habitaron esa tierra. Y ya habíamos mencionado, y les recuerdo, en esta Franja de Gaza viven alrededor de 2 millones de personas. Esta franja acá, mis hermanos, los que vivimos acá en Pereira, la población que hay aquí, este territorio es como la mitad del territorio de lo que hay aquí en Pereira, pero habitan 4 veces más de los que habitamos aquí en Pereira. Es decir, en una tierra que es la mitad de nuestra tierra, habitan 4 veces más que en esa tierra. Por eso se dice, no sé si bien o mal, que esa es la cárcel abierta más grande del mundo, en esa zona. Viven en un hacinamiento, bueno, no he estado por allá, pero no debe ser nada agradable. Entonces ahí está la lucha milenaria de quién es esta tierra. La tierra es de los palestinos, la tierra es del Israel, o de quién es. Volviendo al anuncio, Dios les había prevenido a ellos, les había dicho una y otra vez por largos años, enviándole a profetas y a profetas y a profetas. Pero recuerden lo que dijo Esteban en el capítulo número 7 del libro de Hechos, capítulo 7 del libro de Hechos, versículo número 51. Esteban, hablándoles a los fariseos y demás que estaban allí antes de que le apedraran, él dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Se refiere a estos personajes, esos personajes que vivieron toda esa época, que a pesar del anuncio de que vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí, ellos rechazaron el anuncio de la libertad que tendrían si tendrían nuevamente a Dios por su rey. Por eso Isaías, en el capítulo número 1, Isaías es uno de los profetas que profetiza para ambos pueblos. Isaías profetiza antes de la caída de Israel y después también, de tal forma que en Isaías vamos a encontrar tanto profecías para uno como el otro. Isaías capítulo número 1, leemos lo que sigue. Isaías capítulo número 1. Noten las palabras que Dios tiene a través de Isaías para su pueblo. Oíd cielos y escucha tu tierra. Recuerden, en este punto estamos hablando del anuncio de la caída de Israel, y ya hemos dado esbozos de esa caída, pero Dios les anticipa a ellos lo que iba a acontecer. Dice Isaías capítulo 1 versículo número 2: oíd cielos y escucha tu tierra. Es decir, que lo sepan todos, porque habla Jehová. ¿Qué va a hablar Jehová? Entonces lo que sigue son palabras de él. Dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Espero que no haya muchos padres que hayan tenido que pasar por eso realmente. Un padre que dedique su vida a sus hijos y que luego con el crecer y la madurez ellos terminen siendo unos quienes rechacen el evangelio abiertamente, no es para nada chévere. Ahí tenemos ejemplos muy grandes de personas que sus hijos se han rebelado contra ellos, de personas siervos del Señor. Pueden escuchar, por ejemplo, el caso de John Piper, cuyo hijo ha sido uno de los que escribió un libro sobre su biografía, en donde no lo deja para nada bien a él. Entonces Dios cría hijos, los engrandece y ellos se rebelan contra él. Noten el versículo 3, lo que dice Dios a esa nación: el buey conoce a su dueño. ¿Qué era el buey? Un animal para arar la tierra. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Es decir, Israel es peor que un animal. Los animales por lo menos escuchan y siguen, pero Israel ni siquiera.
Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Noten el versículo 4. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, dejaron a Jehová. Versículo 5. Y estas ya son palabras más de amor. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, es decir, tú estás caído, estás enfermo, estás hambriento y aún así me rechazas. Ese es el caso del hombre en la cruz, muriendo, adolorido, sangrante y aún así injuriando a Cristo. Esas son las mismas palabras hacia Israel. Tú estás en la mala, en la inmunda. Creo que no podrías caer más bajo y a pesar de eso no levantas la cabeza. Dice, estás herido, estás con hinchazón y con una podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero tenemos que leer el mensaje de esperanza. Isaías es un libro grande que se divide en dos grandes secciones. La primera sección es juicio y la segunda sección es de restauración. Pero en este capítulo número 1 encontramos palabras de consuelo. Dice el versículo número 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Esas son las palabras del Señor hacia su pueblo, hacia Israel, en donde Él les está anunciando juicio, pero también les está anunciando consuelo, les está anunciando refrigerio. Es una lástima ver de que habían pasado casi 600 años y nos vamos al tiempo de Cristo y las cosas no habían cambiado. A Israel se le seguía anunciando lo que estaba pasando, pero Cristo tiene que decir de Israel lo siguiente, en el capítulo número 21, capítulo número 21 de Lucas. Ya es Jesús hablando, Lucas 21, y nos damos cuenta que las cosas no habían cambiado. El juicio seguía estando vigente. Versículo número 6. En cuanto a estas cosas que veis, dice Jesús, las personas estaban viendo al templo que Herodes había hermoseado. Y Jesús les dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Piedra sobre piedra que no sea destruida. Lucas capítulo 21, versículo número 6. Entonces, noten, vamos a hacer ahora una línea del tiempo acá en este punto, nuevamente, para saber qué ha acontecido con Israel desde ese tiempo. Entonces, en esta línea del tiempo volvemos al tratamiento del tema desde la historia. Volvemos a esa difícil tarea de aprender fechas y eventos. Entonces vamos a poner acá, voy a ponerle aquí como el punto cero. Entiéndase por punto cero estas dos cosas: la caída de Israel y la caída de Judá. Entonces aquí entran los asirios, luego entran los babilonios, luego entran los medos, luego entran los persas. Aquí tenemos a personajes reconocidos: Asiria, ya hablamos de Sargón II. En los babilonios, muy conocido, Nabucodonosor. Y con Nabucodonosor vamos a hacer aquí una pausita, porque vamos a recordar que esto, y en la introducción habíamos leído Isaías 46, en donde Dios había dicho: miren lo que ha pasado en la antigüedad y sepan que todo esto ha sido previamente, digámoslo así, orquestado por mí, no en el sentido de la caída, ni del pecado, ni que Dios se complazca con la maldad, sino que todo había sido en la presencia del Señor anticipado, y en base a eso había ideado su plan desde la eternidad. Entonces, en el tiempo de Nabucodonosor podemos encontrar un sueño que Daniel la interpreta en el capítulo número 2. Vamos por favor a Daniel capítulo número 2, en donde vemos cómo esta línea del tiempo que les voy a plantear acá ya estaba registrada, y allí se cumple lo que leíamos en Isaías, en donde Dios promete y profetiza lo por venir. Daniel capítulo número 2,
a versículo número, leamos desde el versículo 31. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos plata. Pero entonces voy al versículo 37 para ver la interpretación de esto. Dice, esa cabeza de esta imagen que dice que era de oro fino, el versículo 37 dice que es: tú, oh rey, eres esa cabeza, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Versículo, me devuelvo, voy a ir así, arriba, adelante y atrás. Su pecho y sus brazos de plata. Se cree que ese pecho y brazos de plata son los medopersas. Dice más, su vientre y sus muslos de bronce. Entonces se cree que esta imagen de esos muslos de bronce son los griegos. Y finalmente dice, y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro. Así es, ese hierro se cree que es Roma. Y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Se cree que es la división de Roma entre la Roma occidental y la Roma oriental. Entonces, volvamos acá a este gráfico. Mientras el pueblo de Israel, entiendan el contexto, en este punto Israel como nación, tuki tuki lulú, nada de nada. No existía ninguna nación que se llamase Israel, por lo menos no en un sentido de gobierno autónomo. Los invaden los babilonios por cuenta de Nabucodonosor, los medos, los persas, luego que son unificados por cuenta de Ciro. Después, en un tiempo muy lejano, Darío III gobierna, un rey que al parecer no era tan apto para eso, y Darío, en este tiempo de Darío, se da una batalla épica y que ha sido motivo de películas y demás, porque los griegos en Grecia, primero se levanta el rey Filipo II de Macedonia. A ver si nos queda un espacio aquí para hacer un gráfico, ustedes sepan dónde va esto. Voy a borrar esto acá arriba. Voy a hacer aquí un mapita, un mini mapa, más bien sencillo. Este matachito va a ser el mar Mediterráneo. Vamos a hacer aquí, sí. Entonces por acá, en esta partecita, sería donde está Israel. ¿Listo? Todo esto por acá va a ser África. Ya acá viene Arabia y demás. Bueno, entonces vamos a quedarnos con esta parte. En esta parte, aquí en esta zona, nace un imperio que es el imperio macedonio, con Filipo II. Algunos de ustedes han visto, seguro, o por lo menos han escuchado la película 300. 300 narra la historia del rey Leónidas de Esparta, que se levanta contra el rey Artajerjes de Babilonia a defender Grecia, porque Babilonia quería invadir todo. Después es el rey de Persa, continúa con esas campañas, y a esa guerra se le llama las guerras médicas. Las guerras médicas. Hay 2 películas acerca de eso, hay varios libros que hablan acerca de esas guerras médicas. Hay un historiador de esa época que también dejó registrado mucho acerca de eso, que era Heródoto. Entonces de ellos se pueden leer estas cosas. Filipo II tiene un hijo, ese hijo se llama Alejandro. Alejandro tenía un caballo, ese caballo en la película, a él lo acompaña, es un caballo que ponen negro, bonito, hermoso, y desde entonces se granja el respeto parcial de Filipos. Pero para hacer la historia corta, Alejandro se levanta y decide liberar estas zonas de acá que eran parte del imperio persa. Todas estas zonas de acá que estaban poseídas por el imperio persa. Esto es el mar Mediterráneo, para quien entienda. Esto acá viene siendo el mar Egeo, y este viene siendo el mar, acá viene siendo el Tirreno, y por acá está el mar de Mármara, y por acá está el mar Negro. Entonces de Macedonia Alejandro se levanta y comienza a liberar toda esta zona de acá de los medo-persas, y aquí se da una gran batalla, que es la batalla de Ixos. Pero posteriormente, en el año 331, es que Darío termina perdiendo la batalla en Gaugamela.
Gaugamela. Entonces, desde ese entonces, Alejandro no hay quien lo pare, desde este tiempo. Antes de esto ya había conquistado, o reconquistado más bien, ya les había quitado todo el Oriente Próximo. Ya era dueño de Egipto, ya era dueño de Israel. Y en Gaugamela finalmente somete a Darío y entonces se levanta el gran imperio helenista, los griegos. Note que hasta este punto Israel nada de nada. Pero hay que hacer aquí una salvedad. Vamos a hacer un puntico más o menos. No, aquí no, perdón. Vamos a hacerlo por acá. Un puntico blanco. Porque Israel vio una luz, una pequeña luz, con los macabeos. Esa historia ustedes la pueden encontrar, hay muchos libros, pero en particular saben que hay unos libros llamados deuterocanónicos, Primera y Segunda Macabeos, que narran esta historia. Los macabeos, ya voy para allá, pero antes de los macabeos, cuando Alejandro Magno muere en el 323, hay 4 generales que se apropian de todas las regiones. Israel vuelve a hacer la batalla de la discordia. Quizás eso yo no se los he dibujado, pero entonces aquí, en este pequeño espacecito, les voy a mostrar. Miren, Israel, voy a poner aquí un punto. Este punto es Israel. Acá queda África, AF. Acá queda Asia, como hasta acá. Y más acá queda Europa. Israel estaba en un punto de convergencia entre 3 grandes continentes. Israel era y fue por mucho tiempo la batalla de los pueblos que querían dominar esta zona por su posición estratégica. Esto se llama el Levante Mediterráneo. Este es el mar Mediterráneo. Era una zona que hacía parte, y quizás esto no se lo había contado antes para que lo sepa, esto hacía parte de lo que se conocía como la media luna fértil. La media luna fértil. La media luna fértil era una zona que, como su nombre lo indica, era muy fértil y se llamaba media luna porque su forma más o menos tenía de media luna. Entonces iba desde el río Nilo, desde el delta del Nilo. Bueno, el delta del Nilo es la parte más distal del Nilo, hasta el río Éufrates, el río Tigres, y llegaba acá al Golfo Pérsico. Y pasaba por el río Jordán, el Mar Rojo, el lago de Genesaret y demás. Entonces, esta era una zona muy fértil. Y aquí hay un dato que ustedes deben saber de Israel. Israel está en una zona árida. Israel está en una zona en la que escasea mucho el agua. De sur a norte, la parte más hacia el sur es donde más hay riegos. Más hacia el norte, la zona es más desértica. Ahí tenemos el Negev, la península arábica, la península del Sinaí y demás, el Arabá. Entonces son zonas muy áridas y esta media luna fértil era un lugar estratégico. Estratégico para reabastecimiento militar, estratégico para vivir y demás. Porque era una zona fértil, así que Israel estaba en este punto. Así que Israel siempre estuvo durante toda esta época bajo el dominio de diferentes reinos. Los griegos, entonces Alejandro muere y esta zona, a ver, ya tenemos que borrar por aquí. Esta zona de Israel queda entonces a manos de 2 grandes reinos, que son los Ptolomeos y los Seleucidas. Entonces voy a ubicar aquí como en un, ya me toca así, Israel, nuevamente Egipto, demás, el mar Mediterráneo. Entonces Israel queda entre 2 grandes potencias, que son los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas hacia la zona septentrional. Y en esta zona, en un punto de la historia, se levanta un rey malévolo que se conoce como Antíoco Epifanes, Antíoco IV, y que nosotros podemos reconocerlo porque algunos mencionan que Daniel profetiza de él en su libro. Antíoco Epifanes, él hace algo que fue el colmo de los colmos, que fue que en Jerusalén, en el templo, construye una estatua de Zeus, por cuenta de un sacerdote que él mismo había levantado. Ese sacerdote, imagínense, profana el templo, la abominación desoladora. Y ahí ellos dicen, ya esto es el colmo, no podemos seguir en esta. Así que se levanta un sacerdote que se llamaba Matatías. Y Matatías es quien inaugura estos macabeos. Digamos, este respiro que se le da a Israel por cuenta de los macabeos. Los macabeos entonces eran la descendencia del sacerdote Matatías, que se opuso a Antíoco Epifanes, que guerrió las batallas y que por un tiempo logró liberar a Jerusalén de el influjo de estas regiones, pero fue una cosa muy escasa, fue una cosa muy fluctuante, no siempre se mantuvieron de esa forma. Así que el respiro que ha tenido Israel a lo largo de esta historia fue en este tiempo de los macabeos, pero más o menos en el año 63
se le viene abajo todo. Cuando el general Pompeyo llega allá y termina por destruir lo que queda.